En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava de el Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intersección de nuestra Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Buenos días, buenos días, buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a esta mañana maravillosa, a este nuevo día. Esta, hermanos queridos, que es una nueva oportunidad que nos regala el Señor para que podamos empezar de nuevo, para que podamos recibir lo nuevo que quiere hacer en nosotros, en tu vida y en mi vida. Bendito sea Dios, alabado sea Jesucristo, que nos ha permitido hoy una vez más conectarnos, estar, bendito Dios, en la presencia maravillosa, poderosa de Cristo Jesús, que sana, libera, bendito Dios, y nos salva. Él es el que todo lo puede, hermanos. Él es el que abre las puertas cuando se han cerrado. Él es que envía la lluvia en la sequía. Él es que manda la luz. Bendito Dios, para que no estemos a oscura. Gracias, Señor, por este día maravilloso, por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor, cada mañana. Bendito Dios, de poder intentarlo de nuevo, de poder empezar de cero, hermanos, y permitir que el Señor en nosotros, pues, pueda fortalecernos, que pueda el Señor
impulsarnos, bendito Dios, y restaurar nuestros caminos que se han cansado, caminos que están agotados, hermanos, y Él viene como poderoso gigante a hacer nuevas restauraciones en nuestros corazones. Gracias, mi Dios y mi todo, mi Señor y mi todo. Bueno, pues hermanos queridos, gracias por estar en sintonía con esta que es tu emisora, Jesús y María FM, la emisora de Jesús, hermanos. El plan que Dios ha diseñado para ti y para mí, para que cada día estemos conectados, estemos pues nosotros, hermanos, en la presencia de las santas escrituras, de la palabra de Dios, para que podamos nosotros pues recibir la verdad de la vida, que es Dios hablando a través de la palabra. Y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra. Es Dios el que habla de último, hermanos. Es Él el que tiene el control, bendito Dios, de toda nuestra existencia. Pues para hoy, hermanos queridos, tenemos ya hoy 11 de octubre, miércoles. Hoy seguimos caminando en la vida de los santos. Para hoy tenemos una gran santa, bendito Dios, Santa Soledad Torres Acosta. Bendito sea mi Señor. Santa Soledad Torres Acosta, Virgen. Así es, hermanos, hoy tenemos una memoria libre para que podamos nosotros, pues, a través de nuestra liturgia católica, seguir, hermanos, estas huellas, seguir lo que son los buenos ejemplos, los buenos pasos para que también nosotros podamos desarrollar nuestra vida espiritual, que podamos seguir nosotros, hermanos, los senderos que nos facilitarán a nosotros lo que es la santidad. Se puede, hermanos, y se logra construyendo. A nosotros nos toca hoy construir las nuevas páginas del cristianismo, las nuevas páginas del catolicismo, seguir, hermanos, lo que es la doctrina católica que nos enseñó nuestro Señor Jesús, bendito Dios. Pues, Santa Soledad Torres, esa es la Acosta, la santa que nos toca para este día, y ojalá que Dios sea bendito por estas obras de caridad tan admirables que inspira en su santa iglesia católica, y que sigan apareciendo muchas, pero muchas santas y santos más. Esta es la santa fundadora de las Hermanas Siervas de María, ministras de los enfermos, que tienen 126 casas en el mundo con 2.380 religiosas. Nació en el año 1826 en Madrid, en España, hija de modestos comerciantes que la instruyeron muy bien en lo que es la religión, en lo que es la fe católica, hermanos. Estudió con las hermanas vicentinas, y al ver la dedicación total de estas religiosas a los más pobres, entonces ella se entusiasmó por la vida religiosa. Pero ella era muy débil de salud y no fue admitida en la comunidad por su condición, que bendito Dios de salud. Solamente a la edad de 25 años logrará cumplir su anhelo de ser religiosa. El párroco de un barrio pobre de Madrid se entristecía al ver que muchos enfermos morían en el más completo abandono y sin recibir los santos sacramentos. Entonces pensó en reunir a un grupo de mujeres piadosas que visitaran a los enfermos en sus domicilios y les ayudaran a bien morir. Alabado sea Jesucristo. Al enterarse Soledad Torres de este deseo del párroco, se presentó a él para ofrecerse a ayudarle en tan caritativa misión. Ella desde niña había asistido a varios moribundos
y sentía un gusto especial por asistir a enfermos y moribundos. Era una gracia que le había concedido el Espíritu Santo, aunque el sacerdote le rechazó en una primera entrevista porque le parecía muy débil y enfermiza para esas labores. Después se dio cuenta de que era un alma de Dios y con ella y 6 compañeras más fundó pues el 15 de agosto del año 1851 la comunidad de siervas de María o ministros de los enfermos. La novedad de esta comunidad era que ellas debían asistir a domicilio y totalmente gratis a los enfermos que lo solicitaran. Por aquellos tiempos llegó a Europa la terrible epidemia del cólera y en los hospitales no cabían los enfermos. Muchos de ellos eran abandonados, hermanos, por sus familiares por temor al contagio. Fue entonces cuando María Soledad y sus religiosas se multiplicaron por todas partes para atender a los más abandonados. El fundador de la comunidad se fue de misionero a lejanas tierras y el sucesor se dejó creer de cuentos y habladurías y destituyó a Soledad del cargo de superiora. Ella se alegró de poder asemejarse a Cristo en padecer incomprensiones y persecuciones. En sus visitas a Jesús sacramentado, obtenía fuerzas para sufrir con paciencia y por amor a Dios. Después se supo la verdad de todo y fue restablecida en su cargo, y bajo su dirección se extendió admirablemente su congregación. Murió la santa el 11 de octubre del año 1887 a la edad de 61 años. Fue canonizada por Pablo VI en el año 1970. Bendito sea Dios. Alabado sea Jesucristo. Pues ahí tenemos, hermanos, para este día lo que es la compasión, lo que es el dolor del prójimo, lo que es ponerse en el lugar del necesitado, ubicarse en el mismo camino de la enfermedad, ubicarse y colocarse en el mismo puesto del dolor, de la angustia, de la desesperación. Vemos como en el momento más difícil, alabado sea mi Señor, cuando surge esta gran enfermedad que arrasó en parte de Europa, el cólera. Entonces, pues, hermanos, escuchemos bien cómo somos nosotros los humanos cuando falta Dios en nuestros corazones, cómo actuamos, de qué manera nosotros nos presentamos en el diario vivir, en una enfermedad, en una pérdida, en una situación, una crisis difícil. Es que se sabe quién es quién, es que se sabe con quién tú cuentas, o sea, a quién tú tienes, y muchas veces no hay nadie, no aparece nadie. Los enfermos por el cólera eran abandonados por sus familiares, o sea, eran sacados de sus casas, lo dejaban solo, eran apartados. Eso tiene que ver y se relaciona con los que eran afectados por la lepra en el tiempo de Jesús, como vemos en los evangelios, cómo eran tratados un leproso, ¿verdad? Rechazado. Y lo primero que lo sacaban de su casa, cuando había una lepra, eran sus familiares. Y se le colgaba una campanita en el cuello para por el lugar por donde ellos caminaran, pues fueran detectados. Y al escuchar en el tiempo y en la distancia esa campanita, a correr se ha dicho, como se dice hoy popularmente. Sí, hermanos, a correr se ha dicho, porque se sabía
que el sonido que emitía esa campanita era de un leproso. Entonces, pues, eh, se presenta el cólera, una enfermedad contagiosa que no tenía remedio, y entonces, pues, eran abandonados. Y vemos cómo Santa Soledad Torres Acosta, esta santa de hoy, junto a otras religiosas, hermanos, pues, le hacían frente a la enfermedad. Y no por ellas, no jamás, no por sus propias fuerzas y esfuerzo, sino por el poder del Espíritu Santo. Sí, hermanos, el poder de Dios que la había tocado, el poder de Dios que ya había influenciado ese ser para repartir lo que el Señor, la gracia que el Señor le había tocado. O sea que eso quiere decir, hermanos, que cuando hay dificultad, cuando hay crisis, cuando hay epidemias, que muchos, ¿verdad? Y la ciencia. O sea, hermanos, hay que escuchar la medicina, la ciencia, pero sabemos, sí, claro está, que aunque hay que saber dejarse entender, escuchar a los profesionales de su área, pero Dios tiene la última palabra. Cuando para la ciencia no hay remedio, entonces empieza Jesús a caminar y empieza Jesús a hacer la obra en tu vida, en nuestras vidas. Y eso es lo que pasa cuando se va el miedo de un santo, una santa, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es la ciencia, o sea, con lo que dice la medicina, lo que se puede hacer o no se puede hacer, si es contagioso, que mucho cuidado, que... No, hermanos, hemos visto muchos casos de muchas enfermedades contagiosas, pues estaba prohibido en el tiempo de Jesús tocar a un leproso. Hermano, la ley prohibía tocar a un leproso y Jesús lo sabía. Y por eso toda la comunidad, toda la sociedad lo rechazaba, lo apartaba y lo declaraban impuro. Era una maldición. Para una familia tener a un pariente con lepra era una maldición, hermanos, en la familia. Era como un castigo. Entonces, nadie quería saber de un leproso. Mas, sin embargo, a pesar de todo lo que se decía y se sabía, Jesús lo tocaba y quedaban sanos. O sea que por eso, aunque debemos llevarnos, hermano, de lo que la medicina nos refiere, nos enseña la ciencia, pero saber, hermano, que Dios tiene el control, que nada ni nadie va a torcer el brazo de Dios. Dios es el que sabe y por eso hay que escucharlo. Y al escucharlo, hermanos, saber que no está en nosotros el cambio, la transformación, la decisión le pertenece a Él. Y eso le pasó a Jonás. Si hoy nos vamos y seguimos a la profecía de Jonás, en este maravilloso libro que inició ayer, y si vemos, bendito sea mi Señor, hermanos, que hoy nos están escuchando, más bien el lunes comenzamos a trabajar con el libro de Jonás, pero ayer vemos cómo Jonás fue invitado a predicar, más bien a profetizar, a declararle a Nínive que dentro de 40 días iba a ser destruida. Y dice que Jonás tuvo que recorrer esta ciudad. Hoy vemos el número de habitantes que tenía esta ciudad, porque así lo menciona el Señor en la palabra de hoy. Entonces, Jonás declaró en el día de ayer, hermanos, que Nínive iba a ser destruida. Pero ¿qué pasó? Ayer lo vimos y lo meditamos, que este pueblo se convirtió. Este pueblo se arrepintió, hermanos, y cambió su vida pecaminosa, su vida mala, su vida del pasado. Y entonces vimos que nunca es tarde para arrepentirse, que nunca es tarde para convertirse. Y cuando Dios ve un cambio en nosotros, cuando Dios ve una transformación pura, un cambio limpio, una transformación plena, nunca más ejecutará ningún daño eso, el Señor. Pues, ¿qué pasó? Que Jonás se incomodó. Jonás se creyó, hermanos, y lo cogió para él, como que eso tenía que acontecer, porque el Señor lo puso a él
a declarar lo que iba a acontecer fruto del pecado, hermanos, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Lo sabemos, o sea, ese es el salario del pecado, la muerte. Esa es la paga de nosotros cuando caemos en el pecado que nos enlodamos. Entonces, el precio es la muerte. Y Jonás creía, hermanos, que este pueblo no tenía salida, que ya no había alternativa, que no había solución. Y eso pasa con nosotros, hermanos, cuando nos topamos con alguien que nos hace daño, cuando nos topamos con alguien que nos lastima, nos hiere, cuando nos topamos con alguien que nos traiciona, cuando nos topamos con alguien que frustra todo lo que es el cariño, el amor, la simpatía, la amistad. Entonces nos frustramos tanto que queremos venganza muchas veces, queremos retaliación, queremos ver que paguen, lo va a pagar, lo va a pagar. Y eso significa una actitud de venganza. Entonces, Jonás creía que este pueblo, a pesar de que se convirtió, que se fue al polvo, como el mismo rey que cayó en el polvo, se bañó de polvo, se cambió de sayal, de saco, emitió decretos para que toda su pueblo, todo su bendito Dios, pues toda su comunidad, pues entonces también hiciera ayuno y se arrepintiera. Pues se lo manifestó Jonás al Señor. Esa incomodidad, esa actitud de que el Señor debió cumplir su palabra porque él iba a quedar mal. Hermanos, no se trata de nosotros. Somos simples siervos inútiles. Esos somos siervos inútiles ante la presencia maravillosa, poderosa de Dios. Hermanos, Dios tiene el control y Dios tiene la decisión. Por eso es Él que tiene la última palabra. Entonces, cuando el Señor toma una decisión, hermanos, es porque Él es abundantemente rico, rico, rico en misericordia. Y lo señala Jonás hoy, que él sabía que el Señor es rico en misericordia, pero ¿qué pasa? Que Jonás se había construido una choza, hermanos, para cubrirse del sol. Y el Señor le había regalado un resino. O sea, el Señor es que regala, hermanos, los frutos. El Señor regala todo lo que acontece en nuestros entornos, los árboles, la naturaleza, el aire, pero también el sol, la lluvia. ¿Y qué sucede? Que Jonás estaba encantado con su resino. ¿Por qué? Porque lo cubría del sol. Le tapaba el sol y estaba contento, pero estaba irritado con el Señor, porque el Señor no había cumplido la promesa de destruir a Nínive. Así nosotros también actuamos, hermanos, cuando, como decíamos, que cuando alguien nos hace daño, cuando alguien toca las cuerdas más sensibles de nuestra alma, queremos que el Señor acabe con esa persona. Queremos que el Señor lo elimine. Y así quería Jonás que el Señor eliminara a Nínive, porque era una ciudad pecadora, pero se arrepintió. Y cuando alguien que hace daño, que comete un mal, se arrepiente, pues, hermanos, ya se arrepintió. Y el alma que se arrepiente, bueno, pues hay fiesta en el cielo. Mientras Jonás quería que el Señor cumpliera su palabra contra Nínive, el Señor permitió que un gusano se comiera, hermanos, el resino que él le había regalado como sombra a Nínive. Y entonces se disgustó. Jonás se disgustó porque el Señor permitió que su resino se secara. Y escuchemos, hermanos, cómo responde el Señor. El Señor es perfecto y todo lo hace bien. Tú te lamentas, dice el Señor, por el resino que no cultivaste con tu trabajo. Así nos lamentamos nosotros cuando algo se nos quita del camino, cuando algo que no sembramos, que no cosechamos, que el Señor nos ha regalado. Nos lamentamos. Tú te lamentas por el resino que no cultivaste con tu trabajo y que brota una noche y perece la otra. O sea, nadie sabe lo que pasará mañana. Disfrutemos hoy lo que el Señor nos ha dado, porque el mañana es incierto. El ayer ya pasó. Hoy
lo tenemos para disfrutarlo, porque el Señor nos lo ha entregado. Un día sale y otro día perece. Y yo, dice el Señor, bendito Dios, y yo no voy a sentir la suerte de Nínive. Hermanos, muchas veces, aunque nosotros querramos torcer el brazo al Señor por algo o por alguien, eso jamás sucederá, porque el Señor buscará y esperará el perdón, el arrepentimiento del pecador para Él perdonarlo. No voy a sentir la suerte de Nínive, la gran ciudad que habitan más de 120,000 hombres que no distinguen la derecha de la izquierda, o sea, la ignorancia. La ignorancia muchas veces nos hace pecadores. Muchas veces la falta de conocimiento, la falta de la verdad, nos hace caer en el error, nos hace morder el polvo, nos hace volver al lodo, hermanos, a la pocilga, nos hace sucumbir en las tinieblas. Y yo, dice el Señor, y yo, tú te irritas y te lamentas por el resino que yo te regalé, que tú no sembraste, que no cultivaste, que no trabajaste. Entonces yo no me voy a sentir, o sea, yo no voy a esperar por mi pueblo, por mi elegido, por mis hijos en este lugar. Nínive, dice la gran ciudad, dice que más de 120,000 hombres, mas sin embargo, mientras muchos esperan la condena de otros, enjuiciar a los demás, Dios espera el camino de la vida, el camino de la luz, para que haya un retorno, para que haya arrepentimiento, conversión, y entonces Él va a entrar como poderoso gigante, bendito Dios, a salvar nuestras almas, a recuperar nuestras vidas y a restaurar nuestros caminos. Gracias, Señor, por este día maravilloso, por esta que es tu palabra, palabra de vida eterna. Gracias, hermanos, por estar en sintonía una vez más con nosotros, como cada día, a través de esta que es tu emisora, Jesús y María FM, la emisora del Señor, bendito Dios. Y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra. Mañana, si el Señor nos lo permite, nos vamos a encontrar en un programa más. Que pasen un día maravilloso, grandioso, poderoso, pero sobre todo santo, mis hermanos queridos y nuestro director. Ha sido todo por hoy. Bendiciones mil.